En la clase de hoy vamos a aprender uno de los pilares fundamentales de la programación orientada a objetos y se llama herencia. Básicamente la herencia es la reutilización de software y utilizar básicamente los atributos y funcionalidades de clases ya existentes para evitar la repetición y la reescritura de código. Entonces, para ello vamos a guiarnos de este diagrama OML, también va a estar adjunto en el material que les voy a pasar en la plataforma. Tenemos dos clases, una clase persona que ahora en adelante vamos a llamar o a denominar clase padre o superclase y una clase hija que va a heredar la funcionalidad de la clase padre o superclase, que en este caso se llama estudiante. La clase persona tiene tres atributos: nombre, apellido y edad. Este guión, recuerden que indica que el atributo es de naturaleza privada, tiene un modificador privado. Y tenemos cuatro métodos. El método constructor va a inicializar estos tres atributos y hay tres métodos get que nos van a retornar el nombre, el apellido y la edad. Ahora bien, queremos básicamente aplicar la herencia en la construcción de nuestra clase estudiante. Eso quiere decir que nuestra clase estudiante, a pesar de que va a tener el nombre, apellido y edad, estos no van a estar declarados internamente dentro de la clase estudiante porque ya se supone que están en la clase persona, en la clase padre. Lo mismo estos otros atributos, estos otros métodos y los atributos que se están inicializando en el método constructor. Solamente inicializaríamos los que están de color azul. Muy bien, entonces para entrar en materia vamos a crear un proyecto en IntelliJ IDEA y a este proyecto le vamos a colocar herencia. Muy bien, vamos a darle Finish y dentro de nuestra carpeta src vamos a crear un package. Recuerden que los packages siempre se colocan en minúscula, entonces vamos a colocar acá herencia. Y dentro de este package vamos a crear una clase persona. Empecemos a crear nuestra clase persona a partir del diagrama UML. Entonces recuerden que tiene tres atributos: nombre, apellido y edad. Nombre y apellido son privados y son string. Edad es privado y es de tipo entero. Entonces vamos a colocarlos por acá los atributos. Entonces, atributo privado que es de tipo string y es nombre. Otro atributo que es privado es de tipo string y es apellido. Muy bien. Y finalmente, el atributo edad que es de tipo entero. Una vez habiendo tenido los tres atributos creados, vamos a generar el método constructor. Recuerden que el método constructor, démosle cancelar a esto. El método constructor tiene la inicialización de los tres atributos: nombre, apellido y edad. Por ello, cuando nosotros vamos a generar, clic derecho, generar el método constructor, vamos a seleccionar los tres atributos y le decimos OK. Perfecto. El mismo diagrama UML nos dice que hay que crear los tres métodos getter para obtener el nombre, el apellido y la edad. Y recuerden que estos retornan string entero. Y observen este más, recuerden que este símbolo indica que estos métodos son de naturaleza pública. Por eso aquí ya tiene el public implícito. Entonces vamos a generar los otros tres métodos. Generar los métodos getter de los tres atributos. Perfecto, entonces get nombre retorna un string, get apellido retorna un string y get edad retorna un entero. Ya esta clase quedó perfecta. Ahora vamos a crear nuestra clase estudiante. Esta clase que tenemos acá, la clase estudiante. Dentro del mismo package vamos a darle clic derecho New, Java Class y colocamos estudiante. Bien, entonces aquí vamos a hacer cosas interesantes. Lo primero que vamos a hacer es reutilizar código, porque no tiene sentido que vayamos a reescribir el nombre, el apellido y la edad o un constructor que ya esté inicializando estos tres atributos o estos tres métodos
porque lógicamente ya están creados en la clase padre y el objetivo de nosotros es reutilizar software. Entonces, para ello, la herencia tiene una palabra reservada que se llama extends. Esta palabra reservada va a permitir que nosotros heredemos desde otra clase, en este caso va a ser una superclase o clase padre, que de hecho puede ser cualquier clase. En este caso, la que tenemos creada se llama persona. Y aquí nos marca un error. El error es porque hay un método constructor en la clase persona que nos está solicitando 3 atributos de forma obligativa. Y para ello, el constructor de nosotros debería ser especial porque tiene que tener una palabra reservada que se llama super. Ahora la vamos a escribir para que ustedes se den cuenta cuál es. Pero en esencia el error existe es porque la clase persona está solicitando de forma obligativa estos 3 atributos. Muy bien, entonces, primero que todo, vamos a crear de la clase estudiante los atributos que no existen. Ojo, los que no existen. Los que ya existen, recuerden que los vamos a reutilizar de la clase padre, la clase persona. Entonces, nombre, apellido, edad ya existen. Los que no existen son código y semestre. Entonces vamos a escribirlos. Aquí vamos a colocar el atributo código y el atributo semestre. Bien, es importante que ustedes coloquen estos atributos antes de generar el método constructor de forma automática y ya se van a dar cuenta por qué. A ver, vamos a decirle que genere el método constructor teniendo en cuenta estos 2 atributos y le decimos OK. Observen que el método constructor va a tener en cuenta los 2 atributos de esta clase, pero como estamos heredando de la clase persona, tenemos el nombre, el apellido y la edad que son obligativos en la clase padre. Y por ello, con esta palabra reservada, estamos llevando estos atributos para que el método constructor de la clase persona se pueda ejecutar sin ningún problema y que pueda inicializar estos 3 atributos. Entonces, cuando nosotros no colocamos estos atributos y le vamos a dar generar y le damos generar, clic derecho, generar el método constructor, observen que no nos va a contemplar los atributos propios de esta clase. Entonces es una buena idea colocarlos para nosotros evitar tener que ponerlos de forma manual aquí y de forma manual acá. Entonces vamos a darle control Z a esto y a dejarlo así. Muy bien, ya queda claro el por qué nosotros debemos de colocar los atributos antes de generar el método constructor. Finalmente, nuestra clase estudiante dice que tenemos que el método constructor ya quedó creado con los atributos que se están yendo hacia el constructor de la clase padre con la palabra reservada super y con los 2 atributos propios de esta clase que son código y semestre. El get nombre, el get apellido y el get edad no va a ser necesario crearlos porque ya están creados en la clase padre. Los que sí va a ser necesario crear son get código y get semestre. De hecho, son los únicos que van a aparecer en la generación automática en nuestra clase. De hecho, si ustedes le dan clic derecho, generar el método getter, les va a aparecer solamente estos 2 atributos, porque son los que están dentro de esta clase. Muy bien, finalmente vamos a crear un nuevo atributo que es de tipo public. No va a retornar nada y se va a llamar mostrar info. Mostrar info no necesita ningún argumento de entrada y vamos a declarar aquí una variable de tipo string que se llame info y le vamos a colocar toda la información necesaria para visualizar el nombre, el apellido, la edad, el código, el semestre de cualquier estudiante. Entonces acá vamos a colocar nombre, vamos a escribirlo bien y le concatenamos la variable nombre. Entonces, a ver, recuerden, este atributo nombre no se puede acceder así de forma directa. De hecho, fíjense que él dice que en el package herencia, en la clase persona, el atributo nombre es privado.
O sea, no podemos acceder de él directamente. Y aquí vamos a explicar otro nuevo modificador del que ya habíamos hablado en clases anteriores. Este modificador era el modificador protected. El modificador protected va a permitir que este atributo sea privado, pero que sea visible en esta clase y en clases hijas. Como estudiante es una clase hija porque estamos heredando de la clase persona, entonces acá ya no tendríamos el error. Si observan, aquí ya no existe el error, ¿sí? El error que nos mostraba anteriormente. Y esa es una de las grandes ventajas de utilizar el modificador protected para que nuestras clases hijas puedan acceder a los atributos de las clases padre o de las superclases. Muy bien, pero recuerden que un uso correcto de los modificadores sería dejarlo en privado. Lógicamente esto depende de la funcionalidad. Y cuando está privado, pues lógicamente no podemos acceder a él si no es por los métodos, en este caso getNombre. Observen que getNombre yo lo puedo utilizar en esta clase estudiante porque lo estoy heredando de la clase persona. En la clase persona ya existe el getNombre, ¿sí? Muy bien. Entonces ya estoy obteniendo el nombre. Ahora vamos a realizar un salto de línea. Entonces una barra N. En la siguiente fila vamos a colocar el apellido y le vamos a concatenar el getApellido. Entonces observen, el getApellido no es un método que haga parte de esta clase, pero como lo estamos heredando, podemos acceder y utilizar esta funcionalidad. Muy bien, le concatenamos también, vamos a copiar esto. Aquí al final nos hace falta un signo de concatenación. Bien, esto lo podemos copiar y lo pegamos acá. Bien, luego de apellido viene la edad y le concatenamos la edad. Utilizamos nuevamente el método getEdad. Y luego de la edad tendríamos que colocar el código del estudiante. Y después del código, pues entonces observen que el código ya es un atributo propio de esta clase, así que podemos acceder a él directamente sin usar los métodos getter. Entonces, de hecho, es una buena idea usarlos, ¿no? Por el concepto de encapsulamiento. Pero podemos acceder directamente a nuestro atributo código sin ningún problema. Pero recuerden que lo ideal sería utilizar los métodos que hacen parte del encapsulamiento en nuestras clases. Y luego del código entonces vendría el semestre. Y acá le concatenamos el get semestre. Perfecto. Ahora sí le vamos a poner el punto y coma acá a finalizar. Y mediante un sout vamos a decirle que muestre la info. Perfecto. Guardamos cambios. Y bueno, ¿cómo ejecutamos entonces la funcionalidad de la herencia como ya la acabamos de ver? Bueno, vamos a crear entonces dentro del paquete herencia una nueva clase que se llame principal. Esta clase principal va a tener el método main y dentro del método main vamos a crear la instancia. Recuerden que crear una instancia es crear un objeto a partir de una clase. Entonces la clase que vamos a utilizar es estudiante. El objeto se va a llamar i. Y vamos a decirle que va a ser nuevo a partir del constructor de la clase estudiante. Pero observen que este constructor nos va a pedir el nombre, apellido, la edad, el código y el semestre. Estos tres primeros, observen que a pesar de que estoy creando un objeto a partir de la clase estudiante, son los tres atributos que inicialmente está exigiendo la clase padre, la clase persona. Y finalmente se concatenan los últimos dos que son el código del semestre, que son propios de la clase estudiante. Entonces vamos a colocar acá nombre, Cosme, apellido fulanito. Observen que cuando yo estoy colocando
estos atributos, ¿sí? Estos argumentos directamente aquí en el método constructor, él coloca una autoayuda para saber exactamente a qué hace referencia cada uno de estos argumentos que estoy ingresando. Este nombre y este apellido no los estoy colocando yo, son automáticos. Luego de nombre, apellido viene la edad, vamos a decir que tiene 17 años y que el código es 1234 y luego el código que tenemos entonces la ubicación semestral en el tercer semestre. Ahora vamos a acceder al objeto estudiante y a todas las funcionalidades o a todos básicamente los métodos heredados y también a los propios métodos. Entonces fíjense que el propio método es mostrar info, pero también podemos obtener la edad, obtener el apellido, obtener el nombre. Esto es muy interesante desde el punto de vista de la programación, la reutilización de software mediante la herencia. Y los propios serían el getSemestre, el getCódigo y el mostrarinfo. Solamente vamos a colocar el mostrarinfo y le vamos a dar ejecutar al método main de la clase principal. Perfecto, observen que ya aquí tenemos el nombre, el apellido, la edad, el código y el semestre. Espero que con esto haya quedado claro en qué consiste la herencia. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en escribirme al inbox y haremos una sesión de asesorías.